Buenas tardes, bendiciones a todos. Les mandan saludos de la iglesia Alcance Miami. Una iglesia que se está reuniendo por allá por Kendall, por algún punto de Kendall, en la calle Sunset, creo que es la 79, ¿no? 72, ya, perfecto. Ven, mira cómo el Uber aquí. Por la calle Sunset y por alguna avenida después de Palmetto por allá, no recuerdo cuál. Y estuvimos predicando por la mañana por allá, que fue una bendición realmente. Los hermanos nos mandan saludos y dicen que van a estar hablando por nosotros. Una iglesia que se plantó hace unos años, hace como 5 o 6 años ya. Y es una bendición. Y también, entonces, bueno, que nada, que estemos orando por ellos y entonces ellos van a estar orando por nosotros. Qué bendición poder estar juntos de nuevo para adorar el nombre de nuestro Señor y para escuchar su palabra también. Terminamos la semana pasada la serie en el libro de los Hechos, y la semana que viene empezamos entonces la nueva serie que tenemos, que está en la primera carta que le escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Va a ser una bendición esa serie, ya estamos orando por eso y estén también orando por estas cosas. Hoy tenemos un mensaje, un sermón no es de transición, ¿no? Sino que siempre vamos a tener un sermón de transición, sino que coincidió con el Día de los Padres. Nosotros normalmente no somos de los que celebramos mucho estas cosas. Entendemos que el domingo es para celebrar solamente a Dios y es importante a nuestro Dios, un culto de adoración a nuestro Dios. Pero no pasa nada tampoco con que de vez en cuando nosotros podamos honrar a nuestros padres. Yo creo que eso es bueno. En el día de hoy va a ser a padres y madres, así vamos a unir las dos cosas para que las madres no se lo pongan celosas. No, porque tú sabes cómo es eso. Les cuento algo muy interesante. Saben, este mundo cada día quiere denigrar más la figura del padre, la figura paterna. Y es conocido, de hecho, hoy en día han querido acusar de discriminación racial muchas cosas, porque la mayoría de la criminalidad, sobre todo en esta ciudad, es de parte de los migrantes y los afroamericanos. Y entonces han querido decir, no, el problema es que el problema lo tiene la raza. ¿Y saben qué? Estudios que se han hecho, se ha determinado que, por ejemplo, los afroamericanos tienen un 80% de ausencia de padres en los hogares. De manera que la criminalidad no es por la raza, no es porque tú eres un migrante, la criminalidad es porque realmente hay ausencia paterna en un hogar. Y cuando hay ausencia paterna hay ausencia de autoridad, y entonces lo que pasa es que todo se vuelve un desastre. Miren qué interesante, hubo un estudio que se hizo en este país. A ver, ¿qué días feriados eran, qué días especiales eran los que más se celebraban en este país? ¿Sabe cuál es el día que más se celebra en este país? Christmas. El día que más se celebra. El segundo día que más se celebra, ¿saben cuál es? El Día de las Madres. ¿Saben dónde está el Día de los Padres? En el 20. En el 20, ¿sabes? Eso no existe. Eso. ¿Qué? Después de Halloween. Si los padres no existimos. Y eso, aunque nos da risa, porque claro, estamos de una manera jocosa nosotros acá, pues sabemos a lo que nos referimos, pero eso de verdad que debería preocuparnos, ¿no? Es preocupante realmente la ausencia de un padre en la familia. Y entonces por eso traigo un sermón hoy que va a estar en Job capítulo 31. Muy interesante, usted dirá que tiene que ver Job 31 con los padres, pero verán que Job nos tiene muchas enseñanzas para todos. Pero también para los padres. Cuando me refiero a padres, no solamente estoy hablando de ahora, en este momento, de padre masculino, ¿no? Sino padre y madre. Entonces, quisiera empezarles con una pregunta. ¿Cuál es el mayor legado que podemos dejarle a nuestros hijos? ¿Cuál sería el mayor legado que podemos dejarle a nuestros hijos? Es decir, cuando hablo de legado es la mayor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. ¿Ok? No creo que sea una herencia corruptible. Si yo sé que la mayoría aquí tiene cuentas bancarias millonarias, tiene casas grande, tiene yates y tiene todas esas cosas, pero esa no es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, porque créanme que le deja una cuenta millonaria a su muchacho y si no sabe trabajarla en menos de 5 años ya no tiene un peso. De manera que esa no es la mejor herencia, y si la tienes y se la vas a dejar, pues enséñalo a trabajar con ella para bien. Pero no, lo que se va a corromper en este mundo no es lo mejor que podemos legarle a nuestros peques, o a veces no tan pequeños ya. El mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos es el ejemplo de una vida que no solo ha escuchado a Dios, sino
que ha podido ver a Dios en estos años de peregrinaje cristiano. Y entiéndase, y si hemos leído el libro de Job, ya sabemos de lo que estamos hablando. Lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos es el ejemplo de haber sido padres que hemos podido ver a Dios en nuestro andar cristiano y no solamente escucharlo. Nosotros los padres somos el espejo en el que nuestros hijos van a estar mirándose, sobre todo durante la primera etapa de su vida. ¿Qué reflejo queremos entonces que ellos vean? Yo quiero que mis hijos vean a un hombre que vivió la vida para su Dios, que sufrió para su Dios, que pudo equivocarse, que pudo fallarle a Dios, obvio, pero que reconoce que no hay otro Dios como el nuestro y que vale la pena todos los sufrimientos de esta vida por ser un seguidor de Jesucristo, porque lo que nos espera en la eternidad va a ser superior a todo lo que tenemos hoy. Este mensaje, como decía, no es solo para padres, es también para madres, para hijos y para todos los que amamos a nuestro Dios. Estaremos dando un recorrido por todo el libro de Job, aunque nos vamos a estar centrando en el capítulo 31, y ahí donde quiero entonces que abran su Biblia, Job capítulo 31, y vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera, aunque después vamos a estar viendo otra versión. Job capítulo 31. Dice la palabra de nuestro Dios: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muera para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y tú? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de mis riquezas, que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de la familia me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera, quien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro, y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos, y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí, y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Vamos a orar.
Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, te rogamos que ahora nosotros podamos entender tu palabra y que podamos atesorarla en nuestros corazones. Que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pasaje interesantísimo este. Por supuesto es poesía. Quizás usted estaba leyendo y decía, no entiendo nada. Si lo vuelve a leer 3 o 4 veces, va a estar seguro que lo va a entender. Es poesía. Job fue un libro escrito en poesía, menos los primeros 2 capítulos y los últimos 2, que es prosa. El libro de Job comienza con prosa, termina con prosa descriptiva, y en el centro es todo poesía. Por eso a veces es un poco complicado. Pero trataremos entonces de entender qué es lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros en esta porción del libro de Job. Y esta específicamente, capítulo 31, es una especie de alegato. ¿Hay algún abogado aquí? ¿No? Bueno, vamos allá. Un alegato es conocido también como un juramento de inocencia. Es aquello que uno expone ante un juez para demostrar su inocencia. Era un documento formal que servía para demostrar precisamente la inocencia del acusado. Con este documento Job estaba afirmando la rectitud de su vida ante Dios. Y nos revela la ética y los principios que gobernaban la vida de Job y que gobernaban a mucha gente en aquel momento. Lo interesante de este juramento de inocencia, este capítulo 31, además de su contenido, que en sí es bastante presuntuoso, porque se imaginan a Job parado delante de Dios diciéndole, yo soy inocente. Vayamos pensando en ese detalle interesante. No solamente es el contenido en sí, que es bastante presuntuoso, sino es a quien va dirigido. Job no estaba ante un juez humano. Job estaba parado ante la mismísima divinidad. Job estaba parado ante Dios. Y se para casi un acto de igualdad ante Dios, y después vamos a ver por qué. Para exigirle que lo absuelva. De alguna manera Job con este fragmento del capítulo 31 estaba parándose ante Dios casi a la par. O pretendía, por supuesto, imposible. Diciéndole, yo soy inocente, absuélveme, libérame de toda esta condena. Si entendemos como condena todo lo que le estaba pasando a Job, que lo vamos a ver en unos minutos. Pero ¿cómo fue que las cosas llegaron a este punto? Vamos a hacer un recorrido rápido por el libro. Y lo primero que encontramos en los primeros 2 capítulos de Job es la batalla cósmica, lo que muchos conocen como la batalla cósmica. ¿Y por qué la batalla cósmica? ¿Qué es lo que sucede? Miren, Job estaba tranquilito en su casa, tranquilito, haciendo sus cositas, con sus cochinos, en convenio ahí con el porcino, con el Facebook de vez en cuando y con todas estas cosas. Y de pronto, sin Job saber nada, sucede que en algún lugar del cosmos, y cuando me digo cosmos, algún lugar de esta dimensión espiritual que nosotros aún no conocemos, se le presentó Satanás delante de Dios. Obvio, no, mira, no vamos ahora aquí a detenernos a ver cómo es posible que Satanás pudo presentarse ante Dios, pudo hablar con Dios. Eso no es tema ahora. En otro momento veremos teológicamente cómo pudo suceder eso. Lo cierto es que el libro de Job nos relata que Satanás llegó ante Job, se presentó ante él, y Dios le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿O qué hiciste? No, vine de recorrer la tierra. Y ahí Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Tremendo eso, ¿verdad? Sinceramente, el Señor echó para adelante a Job. ¿Sabes? Lo echó para adelante. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No lo has visto? Un hombre recto, perfecto, no hay nadie como él en la tierra. Y Satanás le dijo, claro, eso pasa porque tú lo has cercado. Eso pasa porque tú lo has cercado. Y tú le has dado posesiones. Y tú le has dado ganados. Y tú le has dado una familia preciosa, 3 hijas, 7 hijos. Obvio que Job es perfecto y recto delante de ti y que no te maldice. ¿Qué le dijo Dios? Ahí lo tienes. Haz con él lo que tú quieras, solo no le toques su vida. ¿Qué sucedió? Una de las historias más tristes que tenemos en toda la Biblia. Job perdió todas sus posesiones, perdió todos sus ganados, perdió todas las propiedades que tenía y encima perdió a sus 7 hijos de un golpe. Estaba en una fiesta, pasó un tornado o algo así, cayó todo encima de ellos y los 7
fallecieron al instante. Y cuando eso sucedió, Job entonces dijo una de las frases inolvidables para todos nosotros en la Biblia. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Tremendo eso. Pero la batalla cósmica tuvo una segunda parte. De pronto vemos a Satanás ante Dios nuevamente. Se hacen las mismas preguntas al principio. ¿Dónde estabas? Estaba recorriendo la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro contra él, que no hay otro como él? Mira, lo ha perdido todo y aún así no ha maldecido, no ha hecho nada. Y dice: claro, el problema es que tú no le has tocado su salud. Tócale su salud para que vea. Ahora como si te maldice. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Satanás hizo que Job tuviera una sarna terrible. Job estaba en medio de las cenizas, arrascándose con carbones y con todas las cosas porque no soportaba más. Y para colmo, su propia esposa le dice: Job había perdido todo, había perdido a sus hijos, ahora estaba podrido en sarna entre las cenizas para rascarse, y en medio de toda esa historia la mujer le dice: maldice a Dios y muérete. El colmo. Yo creo que si me pasa eso y alguien me dice eso, no sé qué pasaría. Piense para que vean, imagínense ustedes. Maldice a Dios y muérete. A lo que Job respondió con otra frase que hoy día, a mi juicio, escasea en el mundo evangélico. Job le dijo: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job estaba completamente consciente. Job estaba claro que de Dios venía el bien, pero también de Dios venía el mal. Y es una frase no muy común en el mundo evangélico de hoy, porque hoy la mayoría del mundo evangélico cree que si tú quieres bendiciones, ven a Dios. Y ven a Dios. Y ven a Dios y acepta a Cristo en tu corazón y verás cómo tu vida va a cambiar y cómo todo va a ser bueno y va a ser bendición y bendición y bendición y bendición. Job estaba consciente de que eso no es una realidad. Porque de Dios viene lo bueno, pero de Dios también puede venir lo malo. Sin dudas, hasta aquí Job es un ejemplo para nuestras vidas. Un hombre recto, con una familia hermosa, feliz, con finanzas estables, con un liderazgo probado y encima con una vida por completo entregada a Dios, tanto que el mismísimo Creador le tenía como ejemplo para el resto de los mortales, y no hay ninguno como él en la tierra. Un detalle muy interesante, dice acá que Job intercedía por sus hijos todos los días. Job todos los días ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos. Job todos los días oraba por sus hijos. ¿Sabe por qué? Por si acaso ellos habían pecado y por si acaso habían maldecido a Dios. Por si acaso yo voy a estar orando por mis hijos todos los días. ¿Qué ejemplo para nosotros? ¿Oramos nosotros de esa manera por nuestros hijos? Creo que es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Oramos todos los días por nuestros hijos, por si acaso han pecado, por si acaso han maldecido a Dios. Pero aún es un ejemplo mayor para nosotros porque perdiendo todos sus bienes, su salud y sus 7 hijos, no encontró despropósito alguno ni maldijo a Dios en ese momento. ¿Qué sucedería? Y es una pregunta que temo hacerla, pero lo tenemos que hacer. ¿Qué sucedería si el Señor nos arrebata a todos nuestros hijos? Ahora, de pronto, ¿qué sucedería? Yo no quisiera ni imaginármelo, pero pudiéramos decir entre el dolor y las lágrimas: Dios me dio y Dios me quitó, bendito sea el nombre de Dios. Pudiéramos en medio de ese insoportable dolor seguir pastoreando, en este caso a los padres, a nuestras esposas, para que no se olviden de que todo lo que tenemos y lo que no tenemos es dado por el Señor. Esta increíble historia continúa con otra batalla, pero ahora la batalla es terrenal. Ahora se acaba la batalla cósmica, comienza una batalla terrenal. Una batalla terrenal con 3 personajes que decían que eran amigos de Job y que habían venido a consolarlo. Y aquí entonces esta parte que va desde el capítulo 3, al capítulo 30,
La podemos nombrar como la falsa teología de la retribución. ¿Y por qué decimos la falsa teología de la retribución? Porque estos tres amigos de Job vinieron diciéndole a Job: todo lo que te ha sucedido es porque tú eres un pecador. Y además un pecador hipócrita. Porque tú dices que tú no has pecado. Tú dices que tú eres un hombre recto. Tú dices que Dios dice que tú eres recto. Sin embargo, si te está pasando lo malo, es porque tú eres un pecador. ¿Sabes? Como en la vida, después de un golpe como este comienza un proceso de reflexión. Y Job quería poner las cosas en orden, quería pensar, quería tratar de entender qué es lo que había ocurrido. Lastimosamente encontró a estos tres amigos que lo que vinieron fue, lejos de consolarle, lo que vinieron fue a hacer un ejercicio de juicio continuo contra él. Se imaginan a Job en medio del dolor y tres hombres constantemente ahí diciéndole: todo lo que te está pasando en tu vida es porque tú tienes pecados ocultos. Arrepiéntete, pecador. Según una palabra de aliento. Si nos damos cuenta, hay una pequeña, gran contradicción entre las palabras de Job y las acusaciones de sus amigos. Job entendía que de Dios podía venir lo bueno y lo malo. Y sus amigos pensaban todo lo contrario. Si haces bien, te vendrá el bien. Si haces mal, te vendrá entonces el mal. Ciertamente el pecado trae consecuencias. Siempre desde chiquito se lo he dicho a mis hijos. La desobediencia trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Pero no siempre lo malo y lo complicado que pasa en nuestras vidas es consecuencia del pecado. Dios también nos quiere enseñar a través de situaciones complejas en nuestra vida. Dios nos puede enseñar a ser padres cuando nuestros hijos se enferman. Dios también nos enseña a ser padres cuando nuestro hijo adolescente se rebela. Dios también nos enseña a ser padres cuando nuestro hijo adolescente se va y no quiere saber nada de la iglesia. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere probarnos. Y eso no significa que sea que estemos en pecado. En pecado estamos siempre. Ya no hubiera pasado con carretera por arriba. Pero no significa que tenemos pecados ocultos. No significa eso. Job era un hombre recto, un padre temeroso de Dios, un esposo perfecto, según el mismo Dios. No había otro como él en la tierra. Pero vino sobre él la prueba. Y no cualquier prueba. Dios permitió que Satanás le quitara todas sus posesiones. De nuevo lo repito, todos sus hijos y su salud. Es cierto también que en el momento del golpe inicial no maldijo a Dios y mantuvo su rectitud como pocos. Pero los días comenzaron a pasar. Los días comenzaron a pasar. La mente comenzó a trabajar. La piel comenzó a picar. Y encima aquellos amigos no dejaban de decirle: él es un hipócrita pecador. Esto llevó al patriarca a replantearse algunas cosas. Tanto que llegado el momento tuvo la osadía de presentarse con un alegato ante Dios. Y llegamos ahora precisamente al capítulo 31, donde Job presenta esa presunción de inocencia a Dios. Donde Job se dice ser justo y dice que Dios es injusto. Y veamos lo que Job le dice a Dios. Yo no soy un fornicario, ni un lascivo. No, yo no soy ni fornicario ni lascivo. Yo no soy un mentiroso. Así le dice Job a Dios. Yo no soy un adúltero. Yo no soy un tirano. Yo tengo responsabilidad con los pobres y los desvalidos. Los he ayudado desde mi juventud. Yo no soy un idólatra, perdón. Yo confío en Dios. Yo no odio a mis enemigos. Yo soy una gente hospitalaria. Yo soy hospitalario. Mi casa es la casa del pueblo. Yo nunca he tomado nada que no me corresponda. Nunca he robado nada. Job era un hombre apartado del mal. Y hasta este último momento había mantenido una conducta digna en medio del sufrimiento. Y sobre todo ante las acusaciones de sus amigos. Pero ya a punto de terminar su defensa, porque a partir del versículo 26 hasta el 30, Job comienza a defenderse de una manera seria ante sus amigos. Pero ahora en el capítulo 31 gira la mirilla y dispara entonces contra Dios. Y le dice: yo soy un hombre recto, por tanto, esto no debería estarme pasando. Eso le dice Job a Dios. Algo anda mal y se debe rectificar. Yo estoy dispuesto a llevarlo hasta las últimas consecuencias, dice Job. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Qué es lo que decían sus amigos? Si hiciste mal, es decir, si te está pasando lo malo, es porque hiciste mal. Si hubieras hecho lo bueno, te estaría pasando lo bueno. ¿Y cuál es la respuesta de Job? No.
De Dios viene lo bueno y lo malo. No se encuentra que ahora Job ha caído en el mismo discurso de sus amigos. Porque Job le dice a Dios, me está pasando esto malo y esto no puede ser, porque todo lo que yo he hecho ha sido bueno. Padres, madres, hombres rectos ante Dios, ser hombres rectos o ser mujeres rectas ante Dios no garantiza que nuestros hijos nunca nos darán dolores de cabeza. Ser hombres rectos o mujeres rectas ante Dios no garantiza que nuestros hijos no nos den dolores de cabeza. En todo caso, y como tampoco garantiza que nuestros hijos sean creyentes. En todo caso, lo que nos dice el proverbio, ¿qué cosa es? La verdad general que nos dice el proverbio, ¿qué cosa es? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La verdad no es ser hombres rectos para que nuestros hijos sean creyentes, o para garantizar que nuestros hijos sean creyentes, o para garantizar que nuestros hijos no tengan problemas. La verdad que nos dice los proverbios es que estemos constantemente enseñándoles la palabra de verdad, que es la única que puede convertir. Cuidado con pretender nuestra autojusticia. Ojo con solo pensar que la garantía de nuestros hogares y la bendición de nuestros hijos está en nuestras buenas obras. Pensar de esta manera, es la plataforma perfecta para contender contra Dios. Si usted cree que usted es un hombre recto, una mujer recta, si usted cree que usted hace lo bueno, si usted cree que usted está bien con Dios, y sus hijos empiezan a darle problemas, o empiezan a tener problemas en el trabajo, en lo que sea, porque aquí realmente el libro de Job no nos está hablando solo acerca de los problemas con nuestros hijos, lo estamos sencillamente aplicando de esta forma porque estamos celebrando esto, pero cualquier problema que esté pasando, ojo con pensar que está pasando, o que usted es un hombre recto y no debería estarle pasando esto, es la idea. Porque esta es la plataforma perfecta para contender contra Dios. Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo lo único que he hecho ha sido amarte, adorarte. Si yo oro todos los días a esta hora. Si yo no dejo de leer tu palabra. Yo me mato por esto. Yo voy a tu iglesia todos los domingos. Yo ofrendo como nadie. Yo me mato por ti. ¿Por qué me está pasando esto? Cuidado con estas cosas. Cuidado porque en muchas ocasiones quizás nosotros hemos estado contendiendo contra Dios sin darnos cuenta. Escuchemos lo que Job le dijo a Dios. Y lo voy a estar leyendo en la Biblia textual, la cuarta edición de la Biblia textual, porque la Reina Valera pierde completamente el sentido. En la Reina Valera el sentido que nos da es completamente contrario. Escuchen esto. Dice Job, capítulo 31, versículos del 35 al 33, al 37, perdón. ¿Quién me diera que me escuchara? Recuerde que Job está refiriéndose a Dios. ¿Quién me diera que me escuchara? He aquí mi firma. Que Shaddai me responda. O si tuviera el libelo que ha escrito mi acusador, de seguro lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría en la cabeza cual corona. Le daría cuenta del número de mis pasos y como un príncipe me acercaría ante él. Bueno, ustedes saben lo que Job está diciendo acá. Job está parado ante Dios y le está diciendo, si tú eres guapo, escúchame. Aquí está mi alegato con mi firma. Aquí está quién soy yo, que no soy adúltero, que no soy pecador, que nunca he engañado a mi mujer, que yo soy un hombre santo, que ayudo a todo el mundo, yo soy un modelo de hombre. Aquí está mi alegato firmado por mí. Respóndeme. Si yo tuviera, y aquí está esta palabra interesantísima, el libelo que has escrito tú. El libelo era un documento que en la antigüedad se escribía para denigrar a otra persona. Y era el documento específico que escribía un hombre para denigrar a su esposa, para entonces decirle, vete, rompemos el pacto. Hermano, de alguna manera Job le está diciendo, si yo tuviera ese documento, me lo ponía en mi hombro como victoria y lo hacía mío. Job de alguna manera está diciendo, lo hago mío para entonces ser yo ahora el que rompa el pacto contigo. Me quiero desligar a ti. No quiero saber nada de ti. Aquí tengo mi corona puesta y me voy a parar delante de ti como un príncipe, como un principal, como uno igual a ti.
Me aterra este fragmento de las Escrituras. Me aterra este fragmento de las Escrituras. Yo entiendo el punto de Job, entiendo todo lo que Job estaba pasando, pero nadie se atrevió a tanto en toda la historia bíblica. Y yo diría que en toda la historia de la humanidad nadie se ha atrevido tanto. Nos damos cuenta que nosotros somos simples criaturas finitas, necias, pecadoras, depravadas, que no somos nada ante la grandeza, la santidad y la sabiduría de Dios. Job tomó una balanza. En una parte puso su justicia y en la otra parte puso la justicia de Dios. ¿Cuál le pesó más? Su justicia. Job acusó a Dios de injusto. De injusto. De ni siquiera tener un documento firmado para acusarlo a él. Job quiso pararse delante de Dios como un príncipe, como un semejante a Dios en estatura. Padre, madre, hermanos, todos, pensemos por un momento. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra justicia en una balanza con la justicia de Dios? Saben, es muy fácil repetir textos bíblicos. Es relativamente fácil decir, Dios me dio, Dios me quitó, sea Dios bendito. Pero ¿cómo está mi corazón? Es muy fácil repetirlo, pero ¿cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que yo estoy pensando realmente? Cuando no me llega la salida, si estamos en nuestros países, cuando el Señor no quiere que vengamos a este país de bendiciones, que pensamos que es el reino de los cielos, y es mucho mejor que nuestros países, pero no es el reino de los cielos. Cuando pensamos todas estas cosas, cuando no se nos dan los trabajos, o para cómo se nos dan, después que no tenemos casi trabajo, ahora tenemos más trabajo que nadie, y nos estamos viendo locos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando las cosas no están sucediendo como nosotros pensamos? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos no son lo que nosotros quisiéramos? ¿Qué pasa? ¿Cómo está nuestro corazón? Los hijos, la situación en la que podemos estar enfrentando con ellos, sin ellos, puede llegar a ser un motivo más que suficiente, y estoy convencido de eso, para creer que Dios no nos escucha, que no le importamos a Dios, o que sencillamente nos está pasando por una maquinita de moler carne, ¿sabes? Injustamente. Pudiéramos preguntarnos, Señor, yo estoy luchando para vivir para ti y ahora me está pasando esto. Señor, yo me desvivo, como decía ahorita, leyendo la Biblia y ahora me está pasando esto. Señor, yo no entiendo, porque en la iglesia hay una persona que ni ora ni nada y vive una felicidad tremenda. Miren, el autor de Job quiere que nosotros nos enfoquemos y que veamos su gracia en medio del sufrimiento. El autor de Job quiere que nosotros nos enfoquemos en su gracia en medio del sufrimiento. ¿Y sabe cómo se manifestó su gracia? Bueno, evidentemente, la manifestación de la gracia de Dios es clara, porque si Dios no hubiera manifestado su gracia, el libro de Job tuviera 32 capítulos. Porque acabándose el 31, le hubiera pasado una concretera a Job por arriba. Truenos, rayos, centellas, terremotos y todo lo que entendemos y lo que no entendemos y lo que hemos visto y lo que no hemos visto, le hubiera pasado por arriba a Job y no lo hubieran encontrado, ni en esta tierra. Sin embargo, Dios mostró su gracia. Primero enviándole a Eliú. Fíjense que Dios ni siquiera fue directo a él. Primero le envió a Eliú, un hombre no como sus tres amigos. Y Eliú le dijo, Job, estás equivocado. Tú no eres justo y Dios no es injusto. Estás actuando sin sabiduría. Pero la gracia de Dios se manifestó aún más cuando ya después que Eliú conversó abundantemente con Job, Dios mismo decidió responderle. Es como si Dios hubiera dicho desde un torbellino, dice el libro de Job, ahora el universo se calla, que voy a hablar yo. Y desde un torbellino Dios le dijo a Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Quién eres tú, niño? Sé un hombre, amárrate el cinto, amárrate el pantalón. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde tú estabas cuando yo estaba creando todas estas cosas? Dime si puedes responder.
¿Alimentas y guías tú a los animales silvestres? Yo estoy haciendo un resumen, ¿sabes? Porque los detalles están que son maravillosos, que lo pueden leer en el libro. ¿Alimentas y guías tú a los animales silvestres? ¿Los cuidas, los proteges? ¿Es sabio Job contender conmigo? Al final, Job le dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pero Dios no se quedó ahí. De nuevo Dios desde el torbellino le dice a Job, cíñete ahora como varón tus lomos de nuevo. Apriétate más el pantalón. Sé un hombre. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Escuchen esto, hermano. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad. Y estos versículos del 10 al 14 son con una ironía finísima. Dios le dice a Job, adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. En otras palabras, Dios le dijo a Job, si tú puedes controlarlo todo, si tú puedes con todo esto, si tu poder está por encima de todo, entonces tú te vas a poder salvar y tú no vas a necesitar de mí. Este fue el puntillazo, el último golpe. Para un hombre que a estas alturas lo único que pudo decir fue, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahora viene uno de los textos que más conocemos en toda la Biblia. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El libro de Job nos enfoca en lo que realmente es importante. Mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir. Mientras vivamos aquí, aún en los Estados Unidos de Norteamérica, vamos a sufrir. Vamos a sufrir como padres por nuestros hijos. Porque si no podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestra justicia, cuánto menos a ellos. Hermano, no tenemos el control sobre ellos para eso. Nosotros no creamos nada. Nosotros no sustentamos nada. Nosotros no podemos tener el control de nada. Cuanto menos el control para salvarnos a nosotros mismos y para salvar a nuestros hijos. No lo podemos hacer. Porque no creamos nada, no fundamos nada. No podemos hacerle nada al impío. No podemos hacer nada. Y esto nos enseña entonces a nosotros a pensar en lo que realmente es importante cuando se refiere a nuestros hijos o a cualquier otra cosa en la vida. A cualquier otra cosa en la vida, hermano. Cuando pensamos en esto y quizás pensamos en que en algún momento de nuestras vidas creímos que podíamos hacer algo y con nuestro esfuerzo podíamos lograr cosas y yo voy a hacer y tú verás que mi hijo, recuerdo ahora a alguien que una vez dijo, no te preocupes. Lo que pasa es que cuando él vive aquí conmigo, yo lo cojo y le llevo para la iglesia y tú verás si él no... Hoy es un loco perdido en este mundo. Eso es una locura. Es imposible. No puede ser. Por eso tenemos que concentrarnos en lo más importante. Y si en algún momento pensamos de esta manera, digamos como Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Agradezcamos a Dios, hermanos, por la gracia que nos ha llegado por medio de Jesucristo. Y es aquí lo que realmente importa. Pensemos en que nosotros como nuestros hijos vamos a ser salvos o somos salvos por la gracia de Cristo solamente. Concentrémonos en estas cosas, en esto que es lo que realmente importa.
Si no fuera por Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, no hubiera salvación. Porque el corazón del hombre lucha constantemente contra Dios, pero en su gracia, en esta que nos fue dada por medio de Jesucristo, es que nosotros podemos ser salvos, aunque en algún momento de nuestras vidas hayamos luchado contra Dios. Porque no hay corazón duro, y repito lo que dije la semana anterior, no hay corazón duro ante Dios. Cuando Dios quiere ablandar un corazón, lo hace. No por nuestras obras, no por el ejemplo que nosotros hayamos dado. Qué bueno, excelente dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Es bueno que nuestros hijos nos vean vivir y nos vean como hombres santos. Pero por eso no se van a salvar. Tenemos que mostrarles la gracia de Cristo. Tenemos que predicarles el Evangelio. Es lo único que puede hacer que nuestros hijos sean salvos. Concluimos. ¿Qué vamos a legarle a nuestros hijos? Creo que es bueno que nos vean como padres que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Que entiendan que Dios tiene el control de todo y puede perfectamente colocarnos en un estado de sufrimiento mientras estemos aquí en este mundo. Y aún en medio de eso, le vamos a glorificar. Que entiendan que en esta vida tendremos muchos obstáculos, muchísimos. Y voces que querrán confundirnos y alejarnos de la verdadera justicia y la verdadera verdad. Dice la justicia y la verdad divina, perdón. Que entiendan que la mayor justicia es la de Dios y que por ella es que podemos ser salvos a través de Jesucristo, Señor nuestro, solamente a través de Jesucristo. Que sepan que estaremos alejados de todo sufrimiento solo cuando lleguemos al reino de los cielos. Solamente cuando lleguemos al reino de los cielos es que se quitará el sufrimiento. Enseñemos a nuestros hijos a anhelar por sobre todas las cosas el reino de los cielos. Esto es lo que realmente importa, hermano. Enseñemos a nuestros hijos a anhelar el reino de los cielos. Vivimos en un país donde se pueden alcanzar muchísimas cosas. Y ojo con pensar en alejar un poco el reino para disfrutar un poquito de estas cosas que tenemos aquí ahora. Ojo con eso. Señor, acabo de llegar a este país, dame un chance, dame 10 añitos más aunque sea, para ver si yo disfruto de cómo carne rey. O me compré un carrito que no tenía en Cuba, o en Nicaragua, o en Venezuela. Señor, dame un chance, estoy a punto de conseguir un trabajo y cuando yo consiga ese trabajo, entonces voy a tener un yate para pasear a mis hijos. Miren qué cosa esta más linda, para pasear a mis hijos, Señor, en el yate. No vengas aún. Enseñemos a nuestros hijos a esto, porque Job, el postrer estado de Job, al final, que fue lo que el pastor Kenny leyó aquí al principio, cómo Job terminó, mucho mejor que como estaba al principio. Por supuesto, poesía al fin. Eso no significa que si tú pierdes 7 hijos aquí y después tienes 7 más, ya todo pasó. Eso no es lo que el libro de Job nos está diciendo. El libro de Job es la historia de cualquiera de nosotros. La historia de Job es la historia de cualquiera de nosotros. Y la idea es que sí, aquí podemos tener muchísimas cosas. También podemos sufrir muchísimo. Pero lo mejor, lo más importante, es que por la gracia de Dios, un día nosotros vamos a estar en un lugar que sea inmensamente superior a donde estamos ahora. Por eso es la importancia de que nuestros hijos entiendan que nada como la gracia de Dios. Nada como el reino de los cielos. Enseñemos a nuestros hijos a ver a Dios. Esto implica que los tenemos que enseñar también a sufrir. Vivamos nosotros el sufrimiento en Cristo con el gozo de saber que un día estaremos para siempre con Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas que lo que realmente importa eres tú. Que es tu justicia, Señor, la que realmente importa. Que nosotros no somos para nada justos y mucho menos delante de ti. Y que en este mundo podemos sufrir. Pero que lo que viene de ti es lo mejor. Y por eso tenemos que aprender, Señor. Aprender a vivir en tu voluntad. Aprender a reconocer, Señor, que lo mejor que podemos legarle a nuestros hijos es tu palabra. Tu palabra clara. Tu palabra que dice que aquí sí podemos sufrir. Pero lo que nos espera es inmensamente superior. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.